Bueno, bienvenidos a nuestra cuarta clase de orientación. Hoy día vamos a estar trabajando sobre el tema de la comunicación. Se empezaron a abrir ventanas. ¿Ya? Y vamos a ver cómo mejorar, cómo potenciar nuestras habilidades de comunicación. Esa es la idea. Entonces vamos a revisar unas imágenes y bueno, cuando las revisemos la idea es que ustedes ahí desactiven los micrófonos para que podamos conversar sobre esa imagen. ¿Ya? Pero mientras tanto, a ver si se conecta alguien, vamos a partir por acá. Ya. Creo que reflexionemos un poquito sobre lo que sería la comunicación, entendiéndola como la comunicación con un contacto de un tú a, o sea, un yo a un tú, ¿ya? Eh, no como la comunicación mediática, ¿ya? Podría tener como otros fines, otros propósitos, ¿ya? Me refiero como una comunicación más en el sentido de formar una comunidad, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué en el sentido de hablar de comunidad? Bueno, porque como ustedes ven, ahí dice que la palabra comunicación proviene de cominicius, ¿ya? Cominicius, que significa común, ¿ya? Y dentro de esta idea de común, obviamente está el desarrollar ideas comunes, el conocimiento común, pero también en ello se tiene que jugar, o sea, hacer el propósito como a lo que finalmente uno aspira cuando habla como de comunicación en este sentido de un yo y un tú, ¿cierto? Es que mediante la comunicación nosotros generemos afectos, ¿ya? Comunidad y empatía, ¿ya? La comunidad, usualmente si vemos las raíces, quizás no calce, pero si la separamos nosotros aquí, es como decir común unidad, ¿ya? O sea, una palabra bastante bonita en ese sentido, ¿ya? Porque una unidad que es eh, común a ambos, o sea, no una unidad que, por ejemplo, yo me puedo sentir unida a una persona y esa persona quizás no se siente unida a mí, ¿ya? Pero cuando formamos una comunidad, ambos nos sentimos unidos, ¿ya? Y formamos además esa unión, no está dada simplemente por hechos de la vida o por lazos sanguíneos, sino porque tenemos, nosotros hemos formado nuestra propia cosa en común, ¿ya? Entonces eso es como lo bonito de esta palabra. Y bueno, y por otro lado, la comunicación, para formar estos aspectos de esta comunidad, también siempre tiene que ir unida de la empatía. No sé si es un concepto que ustedes ya, yo creo que sí conocen, ¿o no? ¿Aló? Dedito arriba si conocen el concepto. Uy. Bueno, si no, de todas maneras, igual lo vamos a revisar, ¿ya? Así que no hay problema. ¿Ya? Ahí Felipe nos dice que sí, él conoce el concepto de empatía. Ya, súper. Eh, Bueno, entonces quiero que veamos la comunicación. Les puse estos monitos que están ahí hablando. No sé si han jugado alguna vez ese juego de hablarse por un vaso. Uno habla y el otro pone el vaso aquí y se escucha como un teléfono, ¿ya? Pero se los pongo no como por los medios de comunicación del teléfono, sino como en el sentido de que pensemos que al hablar, ¿cierto? Al usar nuestras palabras, nosotros generamos, queramos o no, un vínculo con la otra persona, ¿ya? Es como si nuestras palabras estuviesen unidas por un cordel, igual que en esta foto, ¿ya? Los vasitos serían las palabras mismas y estas palabras van formando un lazo que nos une al otro, ¿ya? Y eso finalmente genera las palabras, forman una especie de unión, ¿ya? Eh, Hay estudios que se han hecho de cómo las palabras, no, el mensaje, ¿cierto? Lo que comunicamos, lo que transmitimos, puede afectar eh, a las cosas, por ejemplo, al agua. En la primera tenemos un experimento que se hizo en base al agua, eh,
Y en la primera imagen se le hablaba solamente de odio, así se le repite la palabra una y otra vez, así como durante muchos días, y la misma palabra siempre, odio, odio, odio. ¿Ya? Y el agua finalmente se estancaba, se ponía fea, ¿cierto? Y bueno, quedaba así, ¿ya? Como se ve ahí. En cambio, al agua, que cuando le hablaban, ¿cierto?, sobre amor y otras la trataban bien, ¿cierto?, y una y otra vez, escuchando la palabra amor, amor, formaba cristales, ¿ya? Estos cristales que son tan bonitos. Ya, estos estudios ustedes los pueden buscar si les interesa en internet, como para que vean cómo se hizo, no sé, si afectaba algo la temperatura o el tipo de agua. Se ocupaban, no sé, por las palabras simplemente ponían eh, una grabación. Ustedes si quieren investigar más de estos temas, los invito, ¿ya?, a hacerlo. También se ha probado con las plantas, ¿ya? Plantas que pueden crecer más bonitas y uno les dice que son bonitas, que las ama, que las va a cuidar, que las va a querer. En cambio, una planta que uno está todo el tiempo diciéndole, no sé, maldita planta, fea, horrible, ojalá que te seques, ¿ya? La planta puede crecer bastante eh, más fea, ¿ya? Así como media marchita, media así como piñufli, ¿cierto? Media caída, eh, chueca incluso, ¿ya? Como que afecta nuestras palabras de la misma manera a la planta que la luz, ¿cierto? Las plantas cuando hay poca luz como que crecen chuequitas para tratar de buscar la luz. Bueno, aquí es como que crecen chuequitas porque es como que quisieran huir de nuestras palabras, por decirlo así, ¿ya? Eh, bueno, y el que ven aquí es en la otra imagen, es un estudio que se hizo, pero aquí con mezclando arroz y agua, ¿ya? Y este estudio, además de mostrarnos el efecto de las palabras, malas y las buenas, como por ejemplo a uno se le dijo tonto y se puso así como medio turbio el arroz, ¿ya? Al otro se le dijo te amo y estaba obviamente fermentado igual porque el proceso del arroz remojado finalmente termina fermentando, ¿ya? De hecho de ahí proviene el alcohol que es el sake, ¿ya? La fermentación del arroz, ¿ya? Bueno, este se le decía te amo y estaba fermentado pero no tenía mal olor y estaba blanco, ¿cierto? No estaba turbio. Ya, y el que quedó peor, que es lo que otro que me muestra el estudio, el que quedó peor de los vasos, fue el que no se le decía nada. Es como un vaso que simplemente, con el arrocito y el agua, que lo ignoramos simplemente, ¿ya? No le transmitimos ningún mensaje, lo dejamos ahí nomás. Y este fue el que quedó peor, ¿ya? Entonces este estudio del arroz también mostraba un poco el hecho de que nuestras palabras pueden afectarnos obviamente para bien o para mal, pero aún así es mejor incluso, o sea, son tan necesarias las palabras que en el caso peor es cuando realmente nos ignoran, ¿ya? De hecho, el hecho de no hablar con alguien, de que no permitir que se comunique, ha sido usado por varias personas como un elemento de tortura, ¿ya? Así como aislar a una persona en un cuarto, por ejemplo, prohibirle toda comunicación y no hablarle. ¿Ya? De hecho, hay una película súper buena, no me acuerdo cómo se llama, pero después la puedo comentar, buscar y dejarla en los comentarios. Un tipo que encierra al asesino no me acuerdo si era su hija o su esposa, ¿ya? Y él captura al asesino y lo encierra, lo tiene encerrado durante años y años, pero en realidad nadie nunca supo, nadie nunca se enteró. Y después como que al final de la película uno se entera que era él el que tenía el tipo, y, y el tipo lo único que le dice, por favor, háblame. Como, o sea, cuando lo encuentran por fin y lo van a liberar, le dice, por favor, dígale que me hable. Porque llevaba años ahí, que el tipo le llevaba la comida, le llevaba el agua, pero no le hablaba, no le dirigía la palabra, y eso para él era como la peor tortura que se le podía hacer, o sea, era como, no sé, hacer como que no está, ignorarlo, ¿cierto? Bueno, lo que muestra este estudio es que cuando realmente uno lo ignora, ¿cierto? Cuando no hay comunicación, eso va a ser mucho peor, incluso mucho peor a que la haya, pero que sea mala, ¿ya?
Entonces es como súper interesante este tema de cuánto necesitamos realmente la comunicación, ¿ya? Y bueno, sobre todo porque estamos formados en gran parte de agua, ¿ya? Nuestro cuerpo tiene un porcentaje muy, muy alto de agua, entonces imagínense lo que nos pueda hacer las palabras a nosotros mismos como personas, ¿ya? Si un niño crece escuchando palabras de odio, de desprecio, eh, obviamente no es lo mismo que un niño que recibió buenas palabras y un buen trato, ¿ya? Así que bueno, eso es como a modo de reflexión de lo importante que puede llegar a ser la comunicación, ¿ya? Y ahora sí, nos vamos a ir a ver un poco cómo desarrollar, mejorar nuestra comunicación, ¿ya? Entonces ojalá puedan opinar un poco sobre esta imagen. Y la primera imagen está súper fácil, ¿cierto? Ver por qué está fallando la comunicación ahí. Bueno, porque uno de los dos está hablando con la boca llena, entonces no se le entiende nada. Eso es como fácil, algo que nos enseñan desde pequeños. Y no solamente porque sea como una mala costumbre, sino porque de verdad a veces uno habla con la boca llena y no se entiende nada, ¿ya? Por eso ahí está como, "Ay, pero, ya, entonces, ¿como qué? ¿Qué dijiste? Ya. En la segunda imagen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me puede decir? Bueno, los voy a invitar a que empiecen, ya vamos a tener las vacaciones, pero después a la vuelta yo necesito de verdad que empiecen a participar más, ¿ya? Eh, no es agradable que ustedes me estén escuchando hablar aquí eh, el tiempo que sea, los 20 minutos, a veces me paso incluso de los 20 minutos. Entonces la idea es que igual ustedes comenten, que la idea también es que ustedes aprendan y piensen por sí mismos, no que yo les dé las respuestas de todo, ¿ya? Además que no son cosas complicadas, yo creo que más que nada ustedes no quieren responder por timidez quizás, o no sé, ¿por qué será? Pero traten de tomar así como las riendas de su conocimiento, ¿ya? Eso, los voy a dejar invitados a eso. Ya, a ver, en esta imagen hay dos cosas que están fallando, ¿ya? La primera, obviamente, es que la mamá no está siendo honesta, ¿ya? Porque le dice que está bien y en realidad no lo está, ¿ya? Entonces, obviamente, si nosotros al comunicarnos no tenemos esta intención de ser honesto, la intención de la comunicación se pierde, ¿ya? Porque en el fondo estamos eh, expresando algo que no es. Entonces, obviamente ahí toda la posibilidad de comunicar, que tiene que tener, estar relacionada a una verdad, un mensaje certero, se pierde, ¿ya? Eh, bueno, aunque muchas veces pasa esto, ¿ya? Uno por no preocupar a la otra persona, simplemente siempre ante la pregunta ¿cómo estás? Uno dice bien, ¿cierto? Bien, 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 por WhatsApp también bien, ¿ya? Eh, Y por otro lado, está fallando la niña en la intención, porque si su intención realmente es saber cómo está su mamá, no debería estar ahí mirando el celular así como, ¿cierto? Despreocupada, ¿ya? Porque cuando uno realmente, si su intención es saber cómo está y comunicarse con el otro, debería ponerle atención a esa persona, ¿ya? Y mirarla realmente. O sea, una de las cosas claves de la comunicación es que nosotros ojalá podamos ver a la cara a la persona, ¿ya? Para interpretar incluso los otros aspectos de la comunicación, que son sus gestos, su cara, su postura. ¿Ah? Y que también obviamente son una parte súper importante de la comunicación porque también nos transmiten un mensaje, a veces incluso más honesto de las palabras, que las palabras, ¿ya? Así que ahí falla por esos dos lados la comunicación, la intención de la comunicación. Ya, en estas dos imágenes, la primera, más o menos igual apuntan a algo similar.
¿ya? Al hecho de que nosotros muchas veces no ponemos atención a lo que nos transmiten, a lo que nos dicen, ¿ya? Entonces, en la primera, eh, realmente lo que muestra es que uno pone atención como a las palabras que le interesan nomás, y entonces las saca de contexto. Y si tú solamente le pones atención a una parte del mensaje, se pierde todo el contexto en el que está ese mensaje, ¿ya? Mientras que la segunda imagen, donde está Homero, se refiere al hecho de que cuando nosotros no ponemos atención, da lo mismo cuántas veces nos digan algo porque finalmente no lo vamos a captar, ¿cierto? Y eso nos va a llevar a cometer ciertos errores, ¿ya? Y después decir, ah, pero ¿cómo no me dijeron? Y como, pero si te dijimos qué significaba esta palabra, por ejemplo. Como, no, pues si yo nunca he escuchado esta palabra, pero sí hemos hablado tantas veces de esa palabra, ¿ya? O no sé, otro ejemplo, no sé, decir, nadie me avisó que había pruebas, y es como, lo escribimos en la pizarra, hablamos de los contenidos que entraban en la prueba, ya les dije estudios para la prueba, entonces es como, ¿qué pasó? ¿Ya? Eh, Ese tipo de cosas puede pasar si nosotros no ponemos atención a lo que las demás personas nos dicen, ¿ya? Ya. Aquí, en la imagen que está en blanco y negro, ¿ya? También pasan dos cosas. Por un lado, la redundancia, ¿ya? Que nosotros igual la hemos trabajado un poco en el portafolio 1, ¿ya? Cuando hablábamos de cómo realmente redactar bien, por ejemplo, siempre decimos que no tienen que ser ideas redundantes, ocupen la misma palabra o que sea una idea que se repite una y otra vez, y así como en un párrafo, explico solamente una cosa, pero me doy vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en eso mismo, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que está bien en la foto, obviamente, es que cuando nosotros no entendemos algo, o no lo entendimos o no alcanzamos a escucharlo, siempre tenemos que preguntar, ¿ya? Siempre es correcto preguntar, siempre va a estar bien. ¿Y por qué está bien? Porque, bueno, para empezar sería como un derecho, obviamente, o sea, nadie te puede negar una explicación. Y la segunda es porque es la única manera de que realmente la comunicación sea efectiva. Si hay algo que no escuché, no entendí, es obvio que tengo que preguntarlo, si no, no se cumple nuevamente la función de la comunicación, ¿ya? Bueno, y ahí donde está Abraham Simpson, eh, apunta a que nosotros, bueno, para empezar, no debemos ocupar el lenguaje inapropiado y expresarnos de esta manera tan agresiva, ¿ya? O sea, obviamente eso ya está mal. Pero lo otro es el hecho de que nosotros tenemos que tratar de ir al grano con nuestra idea, como ir al punto, ir a exactamente lo que queremos decir, ¿ya? Y ahí volvemos al hecho de la redundancia, que nosotros nos vamos a dar vuelta y vuelta y vuelta explicando lo mismo, obviamente la otra persona se va a distraer, ¿ya? Eh, si por otro lado nos vamos por las nubes y empezamos, no sé, a hablar de un árbol, después hablamos de China, después de China hablamos de un lápiz, después volvemos al árbol, las personas como que no van a entender cuál es el hilo conductor, ¿cierto? Cómo se van a relacionar estas cosas porque es como que estás pensando de aquí para allá, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar siempre de expresarnos con la mayor claridad posible y con puntualidad, ¿ya? Y para eso, lo que podemos hacer es, en primer lugar, tener claro nuestras ideas, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos expresar? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Ya? Y tratar de entonces de dejar el menos espacio posible a la improvisación, ¿ya? Bueno, lo otro que tenemos que hacer para comunicarnos bien, ¿ya? Es tratar de hablar con el cerebro, ¿ya? No con el corazón. No quiere decir, por supuesto, que tengamos que reprimir nuestras emociones, para nada, sino que lo que dice el corazón no puede hablar, porque el corazón no habla, el corazón se manifiesta, ¿no? ¿Cierto? Rebota, se aprieta, palpita rápido, empieza a tirar sangre, entonces nos ponemos rojos de vergüenza, por ejemplo. Esas son las maneras en que el corazón se expresa, ¿ya?
pero es el cerebro finalmente el que tiene que, por un lado, entender qué emoción está, qué es lo que está sintiendo el corazón, y entonces transmitir el mensaje, ¿ya? A eso va la imagen, ¿ya? Bueno, y en la clase pasada, cuando hablábamos de cómo resolver los conflictos, hablamos de interpretar las emociones, tratar de entender las emociones de las otras personas y también las perspectivas de las personas, ¿cierto? Y decíamos entonces que para resolver un conflicto entre varias personas, teníamos que tomar ojalá este camino en el cual se consideraban las perspectivas y emociones de los demás. Si nosotros seguimos por este camino, cada vez que nos enfrentamos a un conflicto, vamos a desarrollar algo súper importante, que es la empatía, ¿ya? Ahí Felipe dijo que ya él sabía lo que era la empatía, así que no sé si nos quiere explicar, Felipe. Sí, profe, empatía es lo que siente una persona hacia otra. Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, hace una cosa mal al otro, uno se siente mal por dentro al saber que le está yendo mal. ¿Ya? Sí, está bien. Eh, Esa sería una respuesta empática, ¿cierto? Y uno se siente mal eh, porque uno es capaz de sentir el dolor de la otra persona, ¿ya? Esa es la idea. Como, por eso siempre se dice que la empatía es como ponerse en el lugar del otro, ponerse como en los zapatos, ¿ya? ¿Qué sintió esta persona? ¿Cómo afectó a esta persona lo que yo le hice? ¿Ya? O lo que la persona vive, ¿ya? Cómo se siente realmente estar en su lugar, ¿ya? En su posición, en su vida. Eh, y entonces de esa manera nosotros podemos darle como una explicación, como dice aquí, más objetiva y racional a las emociones del otro, el sentimiento del otro, de esa manera entenderlas. ¿Ya? No es solamente sentir la emoción del otro, o sea, como tú estás triste, yo también, eh, sino que, como está aquí en esta segunda imagen, ¿cierto? Las emociones que siempre están como tan revueltas, la idea es que nosotros, si tenemos una respuesta empática, podamos como casi desenredar este enjambre de ideas, ¿cierto? Eh, y entenderlas entonces, ¿ya? La idea es entender, comprender lo que siente el otro, por qué lo siente y cómo lo siente, ¿ya? Y para eso, ustedes dicen, pero ¿cómo nosotros vamos, puedo entender, por ejemplo, que alguien, no sé, esté triste, pero ¿cómo yo puedo llegar a sentir su tristeza? ¿Ya? Porque, bueno, obviamente nunca vamos a estar en el cuerpo de otra persona como para sentir lo que siente realmente, pero sí lo que podemos hacer es generar un punto de conexión, ¿ya? Y que esta sería como la clave de la empatía, ¿ya? Que es, claro, quizás yo no estoy sintiendo exactamente la misma tristeza, pero al ponerme en el lugar de él, lo que yo hago es tratar de buscar dentro de mi historia, ¿cierto? De mis experiencias, un sentimiento similar, ¿ya? O una situación similar. Entonces, finalmente la empatía sería la que te dice, entiendo lo que estás pasando porque a mí me ha pasado algo similar, o yo he sentido cosas similares, ¿ya? No sé, por ejemplo, entiendo que te sientas mal cuando alguien se burla de ti, porque yo también me he sentido diferente, también me he sentido, bueno, quizás nunca se han burlado de mí, ¿ya? Puede ser, pero sí me he sentido diferente al resto, ¿ya? Entonces, como que puedo entender un poco cuál es el problema, ¿cierto?, de ser tan diferente. ¿Ya? Eso es como un ejemplo. Ya, y creo que estamos con el tiempo, pero vamos a explicar solamente una pequeña cosita aquí, ¿ya? Que la empatía, ¿por qué hablamos de ella? Y por qué es tan buena para la comunicación. Bueno, en primer lugar, porque nos hace entender mejor las emociones, entonces, por ende, podemos expresarlas mejor y a la vez entenderlas mejor, entender mejor lo que está pasando, ¿ya? Y por otro lado, al entender a la otra persona, al ponerse en su lugar, ¿cierto? Con su perspectiva, sus emociones, su manera de pensar, obviamente tenemos una relación mucho o sea, una relación de respeto, ¿ya? Porque si yo entiendo realmente lo que siente el otro, cómo se siente y por qué lo siente, no voy a decir cosas como, por ejemplo, ay, pero ¿cómo se te ocurre estar llorando? ¿Ya? O decir así como, ay, pero ¿cómo vaya a sentir eso? O cosas como, ay, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre? O sea,
qué ridículo, ¿ya? Ese tipo de comentarios, realmente cuando una persona está mal, ¿cierto? Está triste o está frente a un problema, en realidad no aportan en nada. ¿Qué aporta decirle, ah, pero yo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? En realidad eso no aporta a solucionar el conflicto, ¿ya? Por lo que ella está pasando no lo va a ayudar. En cambio, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Te entiendo, a mí también quizás hubiese hecho lo mismo, aunque se podría haber hecho de otra forma, ¿ya? Está bien, puedo decir quizás ahí mi opinión, pero siempre partiendo por el hecho de que tampoco tenemos que negar las emociones del otro, ¿ya? Juzgarlas de esa manera tan tajante, como invalidarlas, ¿cierto? Eso es lo que estaría mal, lo que finalmente no permite la comunicación. Y si yo invalido las emociones del otro, el otro no va a poder expresar realmente lo que está sintiendo, ¿ya? Bueno, ¿qué cambio le hice a esto? Ninguno, no me acuerdo de hecho un cambio. Ya. Bueno, hasta ahí entonces la clase de hoy. Para los que están viendo esta clase grabada, me despido y seguimos aquí con las personas que están conectadas.